que vamos a hacer hoy a continuación por medio de esta serie que iniciamos hace unas semanas atrás. Estamos hablando de una fe que funciona, una fe que debe de aumentarse y que nos prepara para el futuro. Siempre a veces hay mucho que pensar cuando vamos hacia lo que no sabemos, ¿verdad? Vamos a enfrentar dentro de un par de días un nuevo año, y esto siempre es un buen momento para que nosotros nos paremos, nos detengamos y podamos hacer algunas evaluaciones de cómo ha sido la vida. Siempre para esta fecha muchos hacemos resoluciones. Y en medio de las resoluciones también es bueno evaluar lo anterior, ¿verdad? Es que si las que hiciste en diciembre del año pasado se cumplieron, o solo quedaron en el papel, o solo quedaron en el intento. No sé cuántos verdaderamente comenzaron la dieta este año. Ahora la pregunta es, quizás varios, ¿verdad? Van a levantar la mano. ¿Cuántos continuaron esa dieta? Ahí muchos van a decir, ya pocas manos van a ver quizás levantadas. Pero sucede, muchas de las cosas que proyectamos a veces las realizamos a cabalidad y algunas otras se quedan a medias, pero vamos a ver esta noche. Quiero que me acompañes en tu Biblia al libro de Josué capítulo 4. Vamos a ver una historia del pueblo de Israel que está llena de mucha tipología, un montón de elementos que resaltan en medio de esta historia que vamos a ver esta noche, que es impactante ver cómo la historia de algo que vivió un pueblo, Dios lo preparó para que nosotros ahora de manera más clara podamos entender cuáles son los propósitos, cuáles son las ideas y los planes que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Así que estudiamos hace unas semanas atrás, recuerdo, Julio nos estuvo enseñando, si tú lo recuerdas, Éxodo capítulo 14, cuando el pueblo de Israel viene procedente de la esclavitud, donde Dios lo ha liberado de la esclavitud en Egipto y lo hace atravesar el Mar Rojo, un milagro sorprendente ahí donde el pueblo se ve acorralado, pero Dios muestra una vez más su grandeza, su poder, y abre el mar. Y los israelitas, al verse que no podían ni retroceder ni caminar, su fe se incrementó al saber que ellos estaban siendo guiados por Dios. Dios abre el mar y pasan en seco. Llegan, alcanzan la victoria y al otro lado se regocijan de ver el gran poder de Dios sobre su pueblo. Ese atravesar ese mar rojo es un cuadro del bautismo. Veíamos en Éxodo capítulo 14 cómo esto representa el bautismo en el que somos metidos por medio del agua, que es la representación de la muerte de Jesús. Vemos cómo nosotros tenemos que identificarnos con la muerte de Cristo. Prácticamente estaban en las manos de Dios. Ese cuadro que hacemos, o ese ritual que hacemos cuando entramos a la pila bautismal, de decir sepultado con Cristo, ¿y qué pasa luego? Resucitados a una vida nueva. Era un cuadro de lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel, metiéndolo por las aguas del Mar Rojo para decirles ahora están resucitados en Cristo. ¿Sabes? En el Nuevo Testamento, quien lo explica claramente, este cuadro es el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Él dice, una vez de que nosotros hemos sido bautizados y nosotros hemos cambiado nuestro estilo de vida y hemos cambiado todos nuestros valores de lo que atesoramos en nuestra mente, de dejar los valores del mundo para atesorar los valores de Dios, dice Pablo en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ahora él acá incluye el elemento por el cual nosotros vivimos. Dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La máxima expresión de amor, lo vimos el domingo 24, es Cristo Jesús. Ahora el apóstol Pablo acá dice, lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque Él fue propicio para que nosotros ahora estemos en una nueva condición. Por eso es que al hablar de una fe que funciona, ahora al hablar de que tú y yo hemos sido muertos a la carne y hemos sido resucitados en espíritu, hemos estado o estamos en un proceso de vivir tomado de la mano de Dios, nosotros no podemos ignorar que es Dios en su amor, en su gracia, en su misericordia, el que nos ha llevado hasta este punto. Y mira,
Yo quiero que tú te lleves esta noche este concepto, este pensamiento que tengo en pantalla. Cuando tú, como creyente, como hijo de Dios, has experimentado el poder de Dios en tu vida, debes demostrar tal hallazgo para que otros puedan creer a Dios. Si tú has experimentado el poder de Dios en tu vida, hermano, lo menos que tú puedes hacer es decir, no sé qué tengo que hacer ahora. Lo que tú tienes que hacer es mostrar ese hallazgo. Este pueblo de Israel, que vamos a ver ahí en Josué capítulo 4, acaba de atravesar el río Jordán. Vamos a ver cómo esta nueva generación que allí se había levantado debía conocer de primera mano quién era el Dios que los estaba llevando hasta una nueva tierra, hacia un lugar que Él les había prometido, que era un territorio que fluía leche y miel, un territorio que era abundante, un territorio que era muy rico, un territorio en el cual Dios quería que descansaran, que confiaran, porque era el lugar donde Él quería tener comunión con su pueblo. Por eso, al entender que esa es la ruta que cada uno de nosotros lleva, al saber que nosotros hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas, y quizás muchas veces vale la pena que nos detengamos y digamos, ¿he experimentado yo el poder de Dios en mi vida? ¿Has experimentado tú, hermano, el poder de Dios en tu vida? Si Dios te ha cambiado, tú has experimentado el poder de Dios. Y quizás acá podríamos pasar módulo por módulo, ¿verdad? Uno de acá, uno de acá, uno de acá, y podríamos pasar toda la noche aquí hablando de quién era cada uno de nosotros. Y quizás muchos podrían venir a pasar acá y dar su testimonio y decir, ¿quién era yo antes de venir a Cristo? No, Cristo ha obrado un milagro en mí. Cristo me ha transformado completamente. Yo ya no soy el que era antes. Yo ahora soy una nueva persona en Cristo. Y ese es el propósito. Por eso es que ahora, al estar evaluando que estamos finalizando un año, es necesario que nosotros recapacitemos, pensemos y podamos comenzar un nuevo año con nuevos bríos, con un nuevo empuje, con unas nuevas fuerzas, con un nuevo vigor. Porque debemos entender que lo podemos hacer solamente si nos fortalecemos en la fe del Hijo de Dios. Así que esta noche yo quiero invitarte a que en Josué capítulo 4 veamos esta historia del pueblo que está atravesando una masa de agua, que los está llevando hacia el lugar que Dios les había prometido como nación. Y aquí solo te pongo un poco en contexto de quién era este pueblo. Dice en Josué capítulo 3, hablando de cómo habían llegado hasta el punto donde se encontraban ahora aquí en Josué 4, dice: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Habían instrucciones claras ahora para poder atravesar ese río. Dice el versículo 4 de Josué 3, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Primeramente, el arca del pacto, aquella caja en donde se encontraba la presencia de Dios, era la primera que iba a pasar. Era la primera que se iba a colocar en medio del río para que después los demás pudieran pasar. Y entonces dice, para que sepáis el camino, porque cuando vamos hacia algo que no conocemos, a veces da temor o nos podemos extraviar. Entonces dice, si la presencia de Dios va adelante, tú no te preocupes. Dice, vamos a conocer el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella hay a distancia que como 2000 codos no os acercaréis a ella. Es interesante ver que en el contexto de lo que vamos a ver en Josué capítulo 4, el arca del pacto, Dios da la orden de que vaya 2000 codos adelante. ¿Cuánto es 2000 codos? Yo estaba haciendo las conversiones, buscando a cuánto equivale un codo, y como tú has escuchado otras veces, un codo es aproximadamente entre 45 y 48 centímetros. O sea que aproximadamente había una distancia de 960 metros entre el pueblo y el arca. Había 1 kilómetro aproximadamente de donde llevaban el arca y a donde iba el pueblo. Y es curioso ver por qué Dios estaba haciendo esto. ¿Por qué si el arca iba a pasar delante, por qué no iban detrás inmediatamente después del arca? Es interesante ver que este cuadro que Dios pinta acá quiere dejar reflejado el hecho de que cada uno de nosotros se debe de mover en dirección de Dios, pero debe de hacerlo en fe. Este pueblo no veía el arca, iban a atravesar un río, pero el arca iba 1 kilómetro adelante.
Si de aquí, 1 kilómetro adelante, digamos, de aquí al monumento del Salvador del mundo, hay 1 kilómetro, creo que hay más, pero digamos que es 1 kilómetro, no sabes si va el arca allá. ¿Por qué vas caminando por esta ruta? Si alguien te dice allá adelante va el arca, lo vas haciendo por fe, vas creyendo que allá va. Y entonces, si Dios ha dicho que allí adelante va el arca, ok, caminemos en esa dirección, porque siempre el atravesar, el guiarnos por Dios debe de ser basado en la fe, debe de ser conscientes de que creemos a Dios. Por eso esta noche en este pasaje que vamos a leer, vamos a Josué capítulo 4, veamos cómo aquí en Josué capítulo 4 podemos fácilmente nosotros ver 3 elementos que pueden ayudarnos a fortalecer nuestra fe. Si nosotros queremos comenzar con nuevos ánimos el 2018, lo primero que nosotros debemos de hacer es debemos de estar conscientes de la gracia de Dios. Que eso sea un elemento que siempre consideres en tu vida, hermano. El estar consciente de la gracia de Dios. Vamos ahí a Josué capítulo 4. Josué capítulo 4, vamos a leer los versículos del 1 al 4. Y entonces, si lo tienes, dice así: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Versículo 5, leámoslos. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Ok, como te decía, un cuadro lleno de muchos símbolos, de mucha simbología. Y vemos el arca del pacto, vemos a los sacerdotes, vemos a las tribus, vemos 12 piedras, vemos uno de cada tribu, y cada elemento está lleno de mucho de lo que Dios nos quiere decir a través de toda la Biblia, con cada una de las cosas que allí ahora está describiendo. Pero cuando estamos entendiendo de qué se trata, de qué Dios quiere, lo que nos quiere recordar Dios es que muchas veces nosotros somos malos para recordar. Muchas veces, si yo te pregunto, cualquier evento que te haya sucedido en el 2017, ¿qué es lo que recuerdas? Y, ok, quizás muy general hablar del 2017. ¿Recuerdas algún evento en específico que te sucedió en marzo del 2017? Y quizás algunos van a decir, marzo del 2017, ¿qué sucedió en marzo del 2017? Deme una referencia. ¿Hubo votaciones? Yo creo que una gran cola que me tocó. No hubo votaciones este año, ¿verdad? O sí, y quizás algunos, porque a veces somos malos para recordar. Sabes que al estar preparando este mensaje, yo dije, ¿qué es lo que más recuerda a la persona cuando de hacer memoria se trata? Y buscando, me fui a topar con un dato bien curioso de un artista, y me llamó la atención porque al estar buscando esta información, me encontré con esta aplicación que se llama Deezer. ¿Cuántos saben aquí qué es Deezer? Varios, ¿verdad? Ok. Entonces, Deezer es una aplicación que sirve para escuchar música en internet, ¿verdad? Puedes tenerlo ahí en tu teléfono inteligente, tener toda la música que quieras. La cosa es que al estar buscando información me voy topando con que lo que encabeza la lista de lo más destacado de este año es lo que ha sucedido la semana pasada. La semana pasada esta aplicación tuvo un pico alto de gente que consultó o que estuvo conectado a esta aplicación porque estábamos en la víspera de la Navidad. Entonces toda la gente estaba haciendo sus playlists, ¿verdad? Para ver qué iban a escuchar la noche de la Navidad. ¿Y sabes qué es lo que resaltaba entre todo lo que ahí había en esa lista? Una canción que te voy a dar el nombre de la persona y tú me vas a decir qué canción es. Tony Camargo.
¿Qué es eso, hermano? Tony Camargo. Algunos saben, ya los veo que se ríen. ¿Quién es Tony Camargo? Decía, encabeza la lista Tony Camargo, el top de la lista de Navidad. Tony Camargo, y este señor me parece como que es un nombre cubano, ¿verdad? No, ¿y sabes quién es Tony Camargo? Es aquel señor que canta un cántico que dice, o una canción que dice, yo no olvido el año viejo. Hoy sí, sé cuál es, ¿verdad? Yo no olvido el año viejo. ¿Cuántos han escuchado Yo no olvido el año viejo? Todos, yo creo que todos lo hemos escuchado. Y se puede en la canción, ¿qué dice? Yo no olvido el año viejo. ¿Por qué? Porque me ha dejado cosas muy buenas. ¿Qué te dejó? Me dejó. Ya se están animando, ¿verdad? Que pase la banda y que cante, por favor. Ricardo, a la batería, por favor. Ok, pero encabeza la lista este cantante, este compositor, porque la gente le gusta lo guapachoso y en sí la canción dice que nos hace pensar qué es lo que nos está dejando el año. Y yo te digo, ¿qué es lo que te está dejando el año? ¿Qué hasta este momento, qué te está dejando el 2017? Y si pensamos muchas veces nosotros, lo primero que viene a nuestra mente son las cosas malas. Yo digo, ¿por qué será que muchas veces lo primero que viene a nuestra mente son las cosas malas? Y fui a investigar y dice, no, el ser humano lo primero que recuerda casi siempre son las cosas buenas. Entonces nosotros muchas veces lo que hacemos es que bloqueamos de nuestra mente las cosas buenas y cuando queremos recordar lo primero que hacemos es recordar las cosas malas, ¿verdad? Yo recuerdo que en marzo lo que me sucedió es que un chucho me mordió, cosas a veces insignificantes. Pero sabes, yo lo que quiero esta noche es que al evaluar cómo estamos finalizando el 2017, nosotros podamos decir, si yo quiero comenzar este nuevo 2018 con ese nuevo empuje que puedo tener en la fe en la que descanso porque Dios está conmigo, yo debo siempre considerar, yo siempre debo de estar consciente de la gracia de Dios. Hermano, yo quiero hacerte una pregunta y aquí la tenemos en pantalla. ¿Tienes conciencia que la gracia de Dios, es la que te ha sostenido hasta el día de hoy? ¿Sí? Yo espero que así sea, y si no, en este momento es momento para recordar, para evaluar, para pensar y decir, la gracia de Dios ha sido con nosotros hasta el día de hoy. Qué barbaridad, si yo recuerdo en enero que yo estaba preocupado, abatido, que qué iba a pasar, que cómo iba a ser, que qué iba a suceder, y como nada, estamos ya a 2 días de finalizar el 2017, como que nada, estamos hasta con más peso, ¿verdad?, del que comenzamos el año pasado. Evidente que no seguimos la dieta, pero hasta este momento quizás nosotros lo que tenemos que evaluar es si preguntarnos, ¿tenemos conciencia que la gracia de Dios ha sido sobre nosotros? Mira, al hablar de la gracia de Dios, que es lo que se representa primeramente acá en estos versículos de Josué capítulo 4 dice, y yo te invito que vayas ahí al capítulo 1, dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán. El pueblo en este momento, si tú lees ese primer versículo, describe que ya estaban al otro lado. Describe que ya habían pasado a la tierra prometida. Describe que ya ahora no era, que el paso por el desierto era ya algo que estaba atrás. Ahora estaban en una nueva condición. Estaban del lado de Canaán, estaban al lado de la tierra prometida, estaban del lado donde Dios les había dicho, tomen posesión de la tierra que yo les doy. Miren, al hablar de gracia, lo que dice 2 de Timoteo 1:9, dice, ¿quién nos salvó? Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Este pueblo que ahora estaba al lado de Canaán, no estaba ahí por sus méritos, no estaba ahí porque eran la gran cosa ellos, porque se habían esforzado. Estaban a ese lado del Jordán porque Dios, por su gracia, los había pasado. Es igual ahora con nosotros, no es por nuestras obras, no es porque, no, César, mira, es que aquí se trata de que si no fuera, yo he llegado hasta el 2017, hasta este punto, porque me he esforzado. Yo estoy acá porque, si yo no trabajara como lo hago, no estuviera acá. No, César, yo estoy hasta acá porque, mira,
gracias a Dios, me ha dado una capacidad intelectual bárbara y si no fuera por eso, no sé qué pasaría. Ok, quizás pueda ser, pero sabes que todo eso que te sucede es porque Dios te lo da. Si tienes una muy buena memoria, una muy buena inteligencia, una muy buena retentiva, un buen trabajo, es porque Dios en su gracia ha permitido que lo tengas en tu vida. No sucede porque nosotros lo hagamos por nuestras obras. Por eso ahora, acá en Josué capítulo 4, mira lo que dice el pasaje, que toda la gente hubo acabado de pasar. Y entonces dice que Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y entonces mándale diciendo: tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras. ¿Qué es lo primero que encontramos? Encontramos un cambio, encontramos una nueva generación, encontramos un nuevo líder. Si tú recuerdas, hasta antes de pasar el Jordán, ¿quién era el líder? Era Moisés. Moisés los había traído desde Egipto, los había conducido por el desierto. Y tú recuerdas, hace 2 semanas vimos Números capítulo 13, donde el pueblo dudó de Dios, donde el pueblo no obedeció a Dios, y por tal razón Dios castigó a este pueblo. Ahora vemos una nación muy sumisa, vemos un líder con mucha disposición a querer obedecer lo que Dios ha dicho. Ellos habían entendido todo lo que Dios estaba diciendo y ahora venían confiados, venían animados y pasaron el Jordán, tanto que no hay un hecho histórico de lo que diga y tuvieron temor o se animaron a quedarse al otro lado. No, dice que pasaron y ya estaban al otro lado, porque cuando todo el gente o todo el pueblo acabó de pasar, entonces Dios dijo: ok, aquí hay un propósito ahora en medio de todo esto. Y entonces nosotros acá podemos ver lo que pasó en Números 14, hablando de una nueva generación. Dice: vosotros, hablando del pueblo, a la verdad no entraréis a la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a 2 personas. ¿Recuerdas quiénes eran? Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Estos 2 guerreros, ellos animaron al pueblo a tomar posesión de la tierra prometida, pero los demás dijeron: no pasemos, ¿verdad? Nos da miedo, la adversidad es grande, los enemigos son fuertes, no pasemos. Entonces Dios dictaminó un juicio ahí para ellos y dijo: pero a vuestros niños, a los cuales dijisteis que serían por presa, dice Dios, yo los introduciré a ellos y conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Dios estaba diciendo: estos niños que venían con ustedes son los que van a heredar la tierra prometida. Ahora estos niños son los que ya siendo arriba de 40 años están entrando a esa tierra. Había todo un sentimiento de unanimidad ahí, había un pueblo que estaba confiando en Dios, había todo un pueblo que estaba gozoso de poder tomar posesión de lo que Dios estaba ofreciendo. Y eso es lo que ahora nosotros debemos de hacer como creyentes. Tú y yo debemos de estar a una sola, ¿verdad? En un mismo ánimo, en un mismo sentir. Vamos para el 2018 y como iglesia tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que trabajar. ¿Cuántos se animan a compartir su fe? Amén. Debería de ser un amén generalizado. ¿Cuántos van ahora a poner en práctica el evangelismo personal y ser los portavoces del mensaje de salvación? Amén. ¿Cuántos quieren que alcancemos la visión 2020? Es nuestra visión a corto plazo como iglesia que Dios nos ha dado. Amén. Había un solo sentir. Y el pueblo acá ahora estaba deseoso de querer pasar. Había un cuadro de un pueblo que se llama Israel, que Dios estaba tratando como su hijo. Y lo podemos ver en Éxodo 4:22. Dios siempre trató a Israel como su hijo y lo llama acá mi primogénito, dice en Éxodo 4. Dice el versículo 22: y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Dios amaba a esta nación, Dios había dado un propósito a esta nación y ahora estaba cumpliendo lo que él había dicho. Es el mismo caso contigo y conmigo. Dios nos ha ahora dado
a su Hijo, nos ama de tal manera que como su iglesia nos ha hecho morada de su Espíritu Santo. Por eso que lo que dice más adelante en el versículo número 5 es interesante. Si tú me acompañas ahí, mira lo que dice. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios. Porque lo primero que Dios quería pintar en esta historia era que su gracia les estaba acompañando. La gracia de Dios estaba acompañando a este pueblo. ¿Qué representa el arca de Jehová? ¿Qué representa el arca del pacto? Representa la alianza que Dios había hecho con esta nación. Representaba la presencia de Dios, representaba el lugar desde el que Dios se manifestaba a la nación. Por eso digo ahora, este milagro es sorprendente. El arca de Dios la ponen los sacerdotes en medio del Jordán y las aguas se detienen, porque el poder de Dios es enorme, inmenso, y ese es el poder con el que nosotros contamos. Viene el arca, la ponen en medio y dice que las aguas se detienen al norte y se detienen al sur. Y más adelante vamos a hablar un poco del río Jordán. El río Jordán es un río caudaloso, es un río que tiene una pendiente bastante pronunciada y bastante sinuoso el río, que el agua no baja como en algunos de nuestros ríos, ¿verdad? Que son calmados, que son tranquila el agua. Allá el agua sí va buscando rápido el mar muerto. Y dice que en ese lugar ponen el arca, las aguas se detienen y entonces el pueblo va a pasar. Una representación de la gracia de Dios para este pueblo, un milagro que Dios estaba obrando, porque esta nueva generación no vivió el cruce del Mar Rojo. Muchos habían nacido en el desierto y ahora era necesario que experimentaran el poder de Dios, que experimentaran que ese Dios que los había introducido a esa tierra les estaba dando la victoria sobre sus enemigos. Es lo mismo contigo y conmigo. Estamos en el 2017, hemos experimentado el poder de Dios y estamos por entrar al 2018, y quizás al ver hacia adelante dices: tengo miedo, no quiero. Ay, hermano, no sé qué va a pasar con mi familia, no sé qué va a pasar con mi matrimonio, no sé qué va a pasar con el estudio de mis hijos, no sé qué va a pasar, hermano, con mi trabajo. Pueden haber quizás muchas cosas, pero hermano, yo quiero recordarte, si la presencia de Dios está contigo, no olvides que su gracia te acompaña. No olvides que su gracia te acompaña. Mira, dice en Éxodo 25, versículos 21 y 22, y pondrás el propiciatorio encima del arca, hablando de esa plancha de oro que cubría el arca. Dice, y la pondrá, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y allí me declararé a ti y hablaré contigo. Dios quiere tener esa comunión con nosotros, tanto que ahora tú y yo somos los receptores de la presencia de Dios. Ahora, esa arca que detuvo las aguas habita en ti. Ahora, esa arca que era el lugar desde donde Dios se manifestaba al pueblo, vive en ti, por lo cual tú tienes acceso a Dios de manera inmediata. Tú puedes hablar con Dios de manera tan natural, tan espontánea, porque Dios vive en ti. Por eso dice, la gracia de Dios se manifestaba. Había un milagro acá sucediendo, dice el versículo número 5. Y entonces dice que estaban a la mitad del Jordán y cada uno de vosotros les dio la instrucción de tomar una piedra sobre su hombro. Les dijo, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Es interesante ver que Dios lo que les dice es que tomen una piedra, ¿sabes? ¿Por qué piedras? ¿Por qué piedras? A veces es interesante. Las piedras han tenido múltiples usos a través de toda la historia, a través de todo lo que la Biblia menciona. Las piedras han servido de monumento, las piedras han servido de referencia. Bueno, todavía en nuestro país antiguamente se ponían mojones, ¿verdad? Que eran piedras, o lugares que tienen referencia a piedras. Piedra Pacha. ¿Quiénes conocen Piedra Pacha? Hay un cantón, ¿verdad?, que se llama Piedra Pacha.
porque son referencias. Quizás había una piedra mera rara por ahí, ¿verdad? Y pongámosle así al cantón, ¿verdad? Piedra Pacha, ¿verdad? Y así se llama. Y hay referencias allá donde está la piedra picuda, allá, ¿verdad? Carretera al puerto, en la primera vuelta. Ah, sí, dice uno, rápido hace referencia. Casi siempre han sido de mucha utilidad en medio de todo lo que Dios ha dejado escrito. Pero más que quizás los nombres, la piedra es el elemento natural fabricado por Dios. Nadie puede fabricar una piedra, solo el poder de Dios. Por eso es que Dios siempre hace referencia a que esto natural, provisto por Él, creado por Él, debe de ser el elemento que los sacerdotes deben de recoger y deben de traerla en su hombro para poder levantar un monumento al otro lado del río. Pero llama la atención que no les dice qué tamaño debe de ser la piedra. ¿De qué tamaño crees que haya sido la piedra? Yo te pregunto, ¿de qué tamaño hubieras tú tomado la piedra? Esta está chiquita, ¿verdad? No dice, no le dijo que esta está pequeñita, ¿verdad? Ok, está bien, ¿verdad? Dios no dijo, toma la roca de 50 libras y súbetela a la espalda, ¿verdad? Cuidado con tu columna. No, no les dijo nada. Solo dijo, tomen una piedra cada uno, porque es algo que tú vas a buscar, es algo que tú vas a decidir cuál tomar. Entonces, la piedra es el elemento que Dios provee. Vamos a ver que luego con estas piedras ellos levantan dos monumentos. ¿Y por qué dos monumentos? Lo vamos a ver más adelante. Pero acá una referencia a las piedras. Dice la primera referencia a piedras, Génesis 11, capítulo 3, hablando del cuadro aquel donde están en Babel y van a levantar una torre. ¿Recuerdas? Y dice que entonces se dijeron unos a otros, los hombres que estaban ahí, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. ¿Qué hicieron ellos? Estos hombres en este pasaje despreciaron la obra, lo que Dios proveía y dijeron, no, hagamos nosotros los ladrillos mejor. Nosotros les vamos a dar nuestra forma. Bueno, en este cuadro esos ladrillos son un cuadro de las obras que el hombre hace. Desprecia lo que Dios provee por agarrar sus obras y tratar de llegar a Dios. Recuerda que ellos construyeron una torre para querer alcanzar y llegar hasta donde Dios estaba. Pero las piedras también son una referencia a un evento que ha sucedido. Mira en Génesis 28, 18, dice que se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera. Muy ergonómica quizás, ¿verdad? Dice que la había puesto de cabecera. Allí sí estaba peligroso jugar almohadazo, ¿verdad? Porque dice que la había puesto de cabecera. Y entonces dice que la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Era un punto de referencia donde Dios le habló, donde Dios le ministró y dejó una señal. Otro uso que se le dio a las piedras. Miren primero de Samuel 7:12. También a algunos lugares se le llamaba o se le daba la referencia a lo que Dios había hecho allá. Dice que tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta acá o hasta aquí nos ayudó Jehová. Era una referencia a lo que Dios había hecho en este lugar. Quizás es lo que tú y yo deberíamos de hacer continuamente, ¿verdad? Poner esos monumentos, esas piedras para recordar que hasta dónde nos ha ayudado Dios. Pero una referencia más de las piedras. En el Nuevo Testamento, ¿a quién se le llama la piedra del ángulo? Mira cómo lo dice Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Una referencia a la piedra es Jesús mismo. Pero ¿quién más es un cuadro de todo esto de las piedras? Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, ¿qué dice de nosotros? Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tú y yo ahora somos también piedras que estamos siendo edificados para construir la casa espiritual de Dios. Por eso es que ahora nos llamamos el templo y morada de Dios, el templo y la morada del Espíritu Santo. Mira, es interesante ver cómo este cuadro de las piedras acá se pinta. Entonces dice, volviendo al versículo 7, dice que les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas. Ahí está la primera razón, porque en el versículo 6 les pregunta. Dice, quizás leamos el versículo 6.
Le dice, para que esto de traer las piedras desde el río sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Dios les da la respuesta y les dice, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así, como Josué lo mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Mira el versículo 9. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta el día de hoy. Ok, había un cuadro, Dios les dijo, lleven esa piedra y con eso van a crear un monumento que va a ser un conmemorativo para que ustedes estén recordando como señal qué es lo que Dios hizo ahí, cómo Dios proveyó su gracia en ese momento. Entonces dice versículo 9 que Josué también construyó un monumento. Josué tomó también 12 piedras y ahí en el río levantó las 12 piedras. ¿Sabes por qué? Porque el único que podía ir y levantar ese monumento en medio del río era Josué. Hace 2 semanas te dije, te ilustré qué significa el nombre de Josué. ¿Recuerdas? ¿Qué significa Josué? Jehová salva. Eso es lo que significa Josué. Entonces Josué es el hombre que ahora regresa en medio del Jordán y va a edificar por medio de 12 piedras un monumento en medio del río. Porque Dios está pintando un cuadro que lo que allí estaba sucediendo era la provisión y la gracia de Dios, permitiendo que el pueblo se le abriera un camino para poder entrar a la tierra prometida. ¿Qué nos recuerda esto? Nos recuerda el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí. Esto representa la muerte de Cristo, el monumento con el cual Dios fue propicio para que nosotros pudiéramos pasar ahora a la presencia de Dios, fue Jesús en la cruz del Calvario. Ese es el primer monumento que llega a Josué. Y mira, es curioso que Josué, el que se llama Jehová salva, es el que lo va y lo edifica. Solo él podía hacerlo. En el cuadro de nosotros lo hace Jesús. Jesús es el único que puede levantar esa cruz y morir por nosotros y preparar el camino para que ahora nosotros confiadamente podamos llegar hasta el otro lado, hacia la presencia de Dios. Entonces vamos a ver que al otro lado Dios ahora les pide que levanten las 12 piedras que traen para que esto sea un recordatorio, para que esto sea algo que no se vaya de nuestras mentes. Te dije, muchas veces somos malos para recordar. La tabla, ¿te puedes las tablas de multiplicar? Bueno, si estás en la escuela sí, ¿verdad? Si no, ya no me las preguntes. La del 5 me puedo yo, esa es bien fácil. O la del 1. No, o sea, a veces somos malos para recordar. Entonces Dios dijo, ok, levanten este monumento que les va a servir de recordatorio para que ustedes sepan que acá les ayudó y les proveyó la pura gracia de Dios. Monumentos. A través de toda la historia hay muchos. Estaba leyendo un eslogan que dice, recordar es volver a vivir. Y sí, o no, que esto es cierto, ¿verdad? Que eso es muy cierto, ¿verdad? A veces hasta pena le da a uno, ¿verdad? Que en la casa, cuando no había jóvenes, cuando no había Facebook, el muro literalmente era el muro de la casa, ¿verdad? La pared de la casa era el cuadro de Facebook, todos los eventos, ¿verdad? Desde que te están bañando en un huacal hasta que estás casándote, ¿verdad? Ahí está todo, todos los eventos que han pasado en tu vida. Y eso nos recuerda, casi siempre ponemos las mejores fotos, los mejores lugares, los mejores eventos. ¿Vea? Sí, recuerdo que ahí estábamos en tal parte. Sí, aquí estábamos con fulano de tal. ¿Vea? Vamos a esos cuadros porque nos ayudan a recordar, nos ayudan a poder volver a vivir. Pero vivir en el poder de Dios es retomar fuerzas para poder vivir de ahora en adelante. Eso es algo que no podemos olvidar. Monumentos los hay en todas las culturas, en todos los países. Bueno, cuando uno viaja a un país, muchas veces lo llevan a ver monumentos, ¿verdad? Y lo llevan, mira, este es el monumento tal, ¿verdad? Y le dicen, este era el prócer tal, y uno ni conoce a veces la historia. Pero hablando de El Salvador,
¿Monumentos? ¿Qué monumento es este? ¿Monumento? Ah, muy bien, monumento al Salvador del mundo. ¿Está por acá cerca? Anoche alguien me decía, ese monumento al Salvador del mundo se llama, yo le llamaría monumento a la trabazón que se genera en las últimas semanas de diciembre, porque es difícil pasar por ahí. Pero es el monumento que todos recuerdan, un ícono de lo que es El Salvador. En cualquier parte del mundo ves eso, ¡hey! El Salvador del mundo, ¿verdad? Porque es un monumento que recuerda la cultura salvadoreña. ¿Qué es esto? ¿Qué es? La Chulona. Monumento a la Chulona. No, este es el monumento a la Constitución, ¿verdad? El monumento a la Constitución nos recuerda la equidad, la democracia, la justicia, ¿verdad? Sí, está representada por una mujer desnuda, pero no es el monumento a la Chulona. Así popularmente le decimos, porque me están grabando, ¿verdad? Porque está desnuda. Pero es el monumento a la Constitución. Ok, vamos a ver otro más, a ver si este lo recuerdan. ¿Cuál es este? ¿Perdón? Plaza Libertad, ¿verdad? Plaza de los Héroes y Mártires. ¿A dónde está? En la Plaza Libertad, así se llama el lugar. ¿Qué representa? ¿Qué conmemora? La independencia, el primer grito de independencia. Primer grito de independencia, está en el centro de San Salvador. Muchos tenemos años de no ver este monumento, pero ahí está todavía, ¿verdad? Es un lugar. ¿Sabes? Dios estaba pintando todo esto con el pueblo ahora de Israel al estar pasando hacia la tierra prometida y decirles que edifiquen un monumento para que recordaran constantemente su gracia, para que al enfrentar la conquista de la tierra prometida lo hicieran con empuje, con alegría, con gozo, porque Dios estaba con ellos, porque su gracia les acompañaba. Hermanos, necesitamos constantemente, cada uno de nosotros, constantemente parar, observar y pensar en que la gracia de Dios es la que nos sostiene. Esto debe de ser algo que debemos de ejercitar y, como dice acá, constantemente, observar, pensar que la gracia de Dios es la que nos sostiene. Hasta este día, Dios ha estado con nosotros y te ha sostenido y lo seguirá haciendo. Por eso es que para comenzar con nuevos bríos, el 2018, tu fe se vea fortalecida. Yo te quiero animar a que debes de estar consciente de la provisión que Dios da. Mira lo que dice los versículos del 10 en adelante. Dice que los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Los planes de Dios, hermanos, son perfectos. Dijimos hace 15 días, Dios no se equivoca y Dios los va a llevar a cabo siempre. Y cuando así sea, Dios te va a proveer los elementos para que eso suceda. El pueblo estaba pasando en seco. Los elementos Dios mismo los había provisto. Dios había parado el agua y dijo: pasen confiadamente, sin temor, vayan hacia adelante. Porque Dios siempre provee, aunque a veces de manera diferente a lo que nosotros tenemos en mente. Eso siempre Dios va a proveer, aunque muchas veces va a ser diferente a lo que nosotros queremos. Recordaba al estar preparando este mensaje un canto que ya casi no escuchamos acá, ¿verdad? Y es uno que dice: sendas Dios hará. ¿Lo has escuchado? Ajá. ¿Qué dice ese canto? Donde piensas que no hay, ¿verdad? Ajá. Él obra en maneras, maneras que no podemos entender. Ese canto a mí me ministra mucho, porque sabes, ese es nuestro Dios. Él siempre provee, Él siempre está poniendo los elementos necesarios para que nosotros podamos salir adelante, pero muchas veces no van a ser de la manera en que nosotros lo queremos.
No, es que yo quería esto. No, quizás el Señor dice, no, eso que estás pensando está equivocado, no debe de ser así. Yo tengo mejores planes para ti. Yo quiero decirte esta noche, hermano, descansa en Dios confiadamente, plenamente, que Él va a proveer en su gracia. Mira los medios que Dios proveyó acá al pueblo. Dice en el versículo 10 y 11 que los sacerdotes llevaban el arca. Y luego más adelante en el versículo número 11 dice, al final, y los sacerdotes en presencia del pueblo que estaban pasando el arca también, ¿verdad? Entonces, el elemento que Dios utilizó, los medios que Dios utilizó, fueron a los sacerdotes, porque eran las figuras que Dios había instalado en ese momento, que Dios había preparado para que el pueblo pudiera tener conexión con Él. Recuerda que en ese momento no tenían confiadamente o no tenían plenamente el acceso a Dios. ¿Qué pasaba si alguien llegaba delante de la presencia de Dios y no era de los levitas? Se moría inmediatamente. Por eso es que subía Moisés a hablar con Dios. Por eso es que los levitas eran los que ministraban delante del tabernáculo. Por eso era que los levitas eran los que estaban atendiendo las necesidades del pueblo y llevándolas delante de Aarón y sus hijos para que ellos hablaran con Dios. La figura del sacerdote es fundamental en el Antiguo Testamento. Y acá lo podemos encontrar en Éxodo 19:22. Dice que también que se santifiquen los sacerdotes. Hablando Dios antes de dar la ley, los 10 mandamientos, dice que se santifiquen los sacerdotes, que se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Hablando de que el sacerdote debe de estar limpio, apartado solo para Dios, libre de todo pecado. Dice en Números 3:3, y estos son los nombres de los hijos de Aarón. ¿Qué dice? Sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Dios los escogió y Él mismo los ungió y los preparó para esto. Pero estos sacerdotes que estaban llevando el arca, esta figura que encontramos ahora aquí en este pasaje de Josué, en el Nuevo Testamento, quien representa ese cuadro es Jesús. Jesús es el sumo sacerdote. ¿Cuál era el trabajo del sacerdote? Conectarte con Dios, llevarte o llevar el mensaje de Dios para ti y de que tú tenías para Dios. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús cumplió esta figura completamente, siendo un sumo sacerdote, el máximo sacerdote. Pero los creyentes también tenemos ahora el privilegio de ser los sacerdotes para la iglesia. No al estilo del Antiguo Testamento, no por eso ocupamos túnica ni ocupamos el gorro sobre la cabeza, ¿verdad? O el pectoral, no, porque Dios lo ha instituido hoy en el Nuevo Testamento de diferente forma. Y a ti y a mí nos llama que somos los sacerdotes. Mira, unas referencias al sumo sacerdote que es Jesús. Y esta noche grábate este pasaje, tómalo para ti, llévalo para ti. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En el pasaje que estamos estudiando, los sacerdotes levitas llevaban el arca. Jesús es ahora el sumo sacerdote. Y mira qué dice de él, que dice que tenemos un sacerdote, dice, tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Por supuesto que Él se compadece de nosotros. Él te conoce perfectamente. Él conoce tu problema. Él conoce la situación por la que estás atravesando. Él conoce tus luchas. Él conoce tus batallas de todos los días. Él conoce y sabe lo que tú estás pensando. No, César, yo estoy pasando por una etapa de enfermedad difícil y no se lo recomiendo ni se lo deseo a nadie. No sé si Dios sabe que yo estoy en esta condición. No lo dudes, Dios lo sabe. Y Dios se compadece de ti, porque Él ya fue tentado en todo. Él ya cargó con tus enfermedades. Él ya cargó con tus problemas. Él ya vivió lo que tú viviste, por lo cual Él puede identificarse contigo. Puede fácilmente decir, yo sé por lo que estás pasando. Yo sé la situación de divorcio que estás por enfrentar. Yo sé por qué es lo que por qué te estás doliendo. El problema con tus hijos. Yo sé, yo viví esas rebeliones, yo las cargué en la cruz por ti.
yo sé, me puedo identificar perfectamente contigo. No, quizás mi pecado no es algo visible, quizás mi pecado es orgullo. Ay, hermanos, que yo soy tan orgulloso. Jesús cargó con ese orgullo en la cruz y tú puedes ser transformado por el poder de Dios, porque Jesús te conoce perfectamente. Que lo mío es resentimiento. Dios te conoce perfectamente. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades y Él conoce perfectamente tu mente, tu corazón. Puedes ir confiadamente delante de Él y derramarte delante de Él, porque eso es lo que Él quiere. Él es nuestro sumo sacerdote. Mira, ahora hablando de este sumo sacerdote, dice que Él no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto, hablando de Jesús, lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Jesús abrió el camino, Jesús se ofreció en la cruz y cargó con todos nuestros pecados, con todos, no hay ninguno sin excepción. Todos los pecados los cargó Jesús, los llevó a la cruz y todos están entregados en sus manos. Puedes tú, hermano, esta noche pensar en que puedes comenzar con nuevos bríos, un nuevo año, un nuevo 2018, porque Jesús es el sumo sacerdote que tenemos. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Por eso ahora, al hablar del sacerdocio para la iglesia, dice: de ti y de mí, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué dice? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos los sumos sacerdotes, somos los que puede llevar y conectar a otros con Dios. Es interesante ver cómo ahora el pueblo de Israel, volviendo a Josué 4, está cargando con esas rocas, están entrando a Gilgal, están llevando y obedeciendo lo que Dios les manda. Y mira cómo Dios ahora está diciendo que hay un ejército completo que va delante de ellos, 40,000 hombres, dice ahí en el versículo 13. Dice que Josué, versículo 17, mandó a los sacerdotes diciendo: suban del Jordán. Y cuando ellos acabaron de pasar, dice que el arca del pacto también subió de en medio del Jordán, y la planta de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco. Las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Estaban construyendo ese monumento que estaba representando la gracia de Dios y la provisión de Dios para el pueblo. El mismo recordatorio que tú y yo debemos de hacer. Cristo Jesús en la cruz, Cristo Jesús siendo la propiciación, proveyéndonos ahora para tener un nuevo ánimo, para ingresar o para poder fortalecer nuestra fe. La provisión de Dios siempre, hermano, es la correcta. No dudes. Fortalece tu fe por medio de esta. Que cada elemento que Dios provee para ti sea para que tu fe se pueda fortalecer. Dios obra de diferentes formas, de diferentes maneras. Y yo te puedo asegurar que lo va a hacer contigo. Pero para finalizar, una última cosa. Para fortalecer tu fe, yo quiero recordarte que debes de estar consciente de los beneficios de Dios. Mira lo que dice en los últimos versículos. 21, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Les declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Y dice el versículo 24: para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Hermano, Dios es un Dios que beneficia y lo ha hecho de múltiples maneras. Lastimosamente, hoy en día vivimos en una sociedad donde todos los beneficios que esperamos de Dios
están enmarcados en cosas materiales. Pero lo que el texto dice no es que Dios dijo y les voy a dar abundancia material. No, les dio un mandato muy sencillo. Yo quiero recordarte que Dios muestra su esencia por medio de los beneficios otorgados a los que le creen. Dios muestra sus beneficios, y esos beneficios muchas veces no van a ser beneficios materiales. Vamos a ver cómo cada uno de nosotros puede ser receptores de estos beneficios que Dios tiene preparados. Pero Dios aquí en su palabra lo dice, el significado. El versículo 21 les dice, nosotros, cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres, ellos responderán, ¿qué significan estas piedras? Dice que les declararéis, versículo 22, a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. El beneficio que Dios estaba dando a este pueblo era: sean los portavoces de lo que Dios ha hecho en medio de ustedes. Nosotros ahora somos los portavoces de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y el primer beneficio de esto es que nos volvemos sus embajadores, los portavoces de su mensaje de salvación. En Romanos 10:14 lo dice, hablando de confesar a Jesús como Señor, como Salvador. Dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán? De ir a testificar a otro, vea, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La gran misión de la iglesia, el gran privilegio de la iglesia de hoy es tener la oportunidad de poder compartir a otros el mensaje de Dios, porque Dios dio este mensaje con un solo propósito. Versículo 24, mira el propósito: para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Ese era el propósito de Dios. Los beneficios de Dios venían por añadidura de lo que iba a suceder en la tierra, pero el pueblo lo único que tenía que hacer era proclamar lo que había vivido en el paso de este río Jordán. Mira, hablando de la grandeza de Dios y de lo poderoso que es Dios, 1 Samuel 2:2, está Ana agradeciendo, orando delante de Dios, y dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. 2018, que sea tu versículo de batalla, que sea Dios tu refugio en el 2018. Mira lo que dice Salmo 77, Salmo de Asaf, dice: tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Tenemos múltiple evidencia de cómo es Dios, aún en nuestra propia vida. ¿Cómo no confiar en Dios y gozarnos e ir en conquista de lo que Dios tiene para ti y para mí en el 2018? Mira Hechos 4:24, está Pedro y Juan allí en una situación de donde están testificando, y ellos, habiéndolo oído, dice que alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, describiendo el poder enorme de nuestro Dios. Que eso sea la batalla, la consigna con que nosotros podamos iniciar el próximo año. Mira, hermano, esperar de Dios solo bienes materiales es ignorar completamente cuáles son sus beneficios. Yo quiero recordarte esta noche que muchos de los beneficios que tenemos ahora de Dios van más allá de recibir cosas materiales. Tú y yo ahora somos receptores de su paz. Solo eso es una gran bendición. Yo tengo paz porque Dios me lo ha dado en el paquete cuando recibí a Jesús. Yo tengo gozo, aunque hay dificultad, aunque hay problema, yo puedo ahora estar gozoso en medio de la tribulación. ¿Qué más privilegio que Dios nos ha dado? Una herencia que el día que partamos de esta tierra vamos a estar a su lado por la eternidad. Un beneficio que solamente Dios puede proveer. Yo quiero animarte a que comiences con nuevos bríos el 2018, a que lo hagas con ánimo, con gozo, con alegría, con empuje, confiando plenamente en Dios, recordando que tú puedes descansar en su gracia, que puedes descansar en su provisión y que cuentas con todos los beneficios que Él ha provisto para sus hijos y para los que le creen. Vamos a orar, te pido que inclines tu rostro. Señor, queremos agradecerte en esta noche por darnos la oportunidad de poder
abrir tu palabra, Señor, y poder aprender de esta historia que tú has dejado descrita aquí, Señor, de cómo tu pueblo atravesó el río Jordán, de cómo ahora estaba entrando a una tierra prometida, la cual tú les estabas dando en herencia, y lo estaban haciendo con gozo, con alegría. Ahora nosotros, Señor, queremos decirte que queremos renovar nuestras fuerzas en ti, queremos fortalecernos en ti, y te agradecemos por tu gracia, por tu misericordia, por tu provisión y por todo lo que tú nos das, Señor. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir, entonces entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el Campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos, y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.